La vamos a presentar a ella, Marta Maffei, y es difícil no hacer una introducción pensando cómo hacer para que no se haga muy extensa. Exdiputada nacional, impulsora de la ley, mentora, ¿no?, de la ley de glaciares en nuestro país. Bueno, estuvo ahí en la fundación de Cetera, lo estuvimos comentando estos días, ¿no? Esa histórica lucha y lo que fue la Carpa Blanca, muchos lo estarán recordando, lo recordarán. Bueno, impulsó importantes proyectos que han marcado lo que es la agenda medioambiental de nuestro país, régimen de educación ambiental, protección de territorios de comunidades indígenas. Bueno, es un montonazo, una mujer realmente luchadora, docente, y que tiene muchos años de trabajo con mucha gente y pensando en esto que tiene que ver con los destinos, ¿no? Muchas veces de lo que es nuestro ambiente, nuestra sociedad, por dónde vamos, y de todo eso queremos hablar, y en el marco, ¿no?, de la preocupación que tenemos por esta modificación que se está buscando en lo que es la ley de glaciares y del ambiente periglaciar. Así que con todo esto, que lo tratamos de hacer corto, Marta, te presentamos. Es que es imposible presentarte a vos de una manera sencillita. No, es que cuando hay buena voluntad no, pero si no, también puede obviarse toda la presentación, sí, y decir, bueno, una vieja docente argentina. Es terrible, aparte uno sabe primero que te conoce muchísima gente, pero pero bueno, yo tengo que mencionar un poco de esto para que alguna persona por ahí que no te conozca tanto, o alguien que diga, cierto, mira, claro, porque Marta estaba también en eso, y en ese momento y en aquellos años, y por qué uno piensa que hay que decir a veces esas cosas. Bueno, ni hablar que no mencioné también, ¿no? Has tenido cargos que tienen que ver con lo en lo internacional, ¿no? Tu trabajo, pero ya a un nivel internacional. Es un todo, ¿no? Este cuerpo de la Tierra es un todo, porque yo pensaba también, digo, vamos a hablar más que nada de los glaciares y del ambiente periglaciar y de toda esta preocupación que tenemos en este momento, que no es nueva tampoco, pero tu tema, como tu labor docente, que vos seas docente y tu lucha, tiene todo que ver, está relacionado, porque tiene que ver con poder ver un poco más del reparto equitativo y sano de lo que está sobre nuestro planeta, sea educación o sea el cuidado del territorio, ¿no? Sí, yo creo que el ser docente te favorece en algunos sentidos, ¿no? Yo pienso ahora, después de muchos años de ejercicio de la docencia, creo que una de las cuestiones fundamentales es el que el docente procura encontrar las causas de lo que está explicando, ¿no? Procura señalar los antecedentes que tienen las cuestiones que se plantean. Enseñe lo que enseñe, sea historia, física, geografía, educación cívica o lo que fuere, uno trata de hacer entendible para los chicos las cosas, sobre todo entendible en una caracterización. Este es el punto en el que estamos. Claro. Antes hubo otras cosas y ustedes que están ahí sentados son los responsables de hacer las cosas nuevas para que esto vuelva a cambiar, digamos. Claro. Esto es situar el proceso educativo, ¿no?, en la evolución. Acá no hay historias acabadas ni terminadas, y tratar desde la escuela y desde los ámbitos educativos en generar el protagonismo social, es decir, hacer que los chicos y los jóvenes entiendan de qué estamos hablando y, digamos, construyan su futuro, y no se entreguen de brazos cruzados a los designios, a las decisiones, a la voluntad
de quienes fueran que quieren manejar su vida y sus recursos, ¿no? De eso se trata, me parece, claro, de empoderar a los pueblos. Para mí la educación es eso, ¿no? Es una herramienta para el empoderamiento de la sociedad, para que las personas sepan que el destino no está señalado y terminado y que ellos son artífices, ¿no? En su construcción, siempre que sepan, porque si no claro, saben que tienen esa posibilidad, no lo van a hacer. Esta es la cuestión, ¿no? Es decir, no se puede cuidar lo que no se enseñar, conoce. sí, pero además vos podés enseñar con una actitud de resignación. Y bueno, esto es así, ¿qué le vamos a hacer? O enseñar con una actitud de que esto es así, se hizo así, antes no era así, y nosotros podemos hacer que vuelva a cambiar, ¿no? Y ahí es el desafío del protagonismo social de las personas que no van a la escuela para adquirir algunos conocimientos, sino para dotarse de esos conocimientos y de la capacidad transformadora que tiene la persona educada, ¿no? Claro. Antes de continuar, Marta, acá te cuento que estamos con el equipo. Te saluda Dani Raichik y también está Juan Pablo Quiroga, así que en algún momento... bueno. Claro, Muy bien. ahí está, para que en algún momento cuando escuches ahí alguna voz más y alguna pregunta sepas y no aparezcan así de la nada misma. Bueno, ¿cómo estás viviendo este tiempo, este año puntualmente? En esta situación donde, bueno, yo estos días pensaba mucho en este intento de modificación de esa ley que costó tanto, que tuvo, ¿no? Ese momento, aquel veto y vuelta, ¿no? Hasta que se pudo instalar todos estos años. ¿Cómo vivís este momento en que se habla de esta forma tan despectiva, ¿no? Se vuelve a instalar esto de que, bueno, la mega minería no es tanto lo que contamina, que podemos usar esos espacios, darle esta posibilidad a las provincias para que las mineras que tocan la puerta hagan y deshagan a su antojo? Bueno, en principio solo quiero corregir una cosa, no es para darle una oportunidad a las provincias, es para darle una oportunidad a los grupos económicos. Claro, las provincias sí. No construyen ninguna oportunidad, pero digo, bueno, ¿cómo la vivo? La vivo como viví otras. Hace, vamos a decir, en este momento 18 años, que desde que empecé con la construcción del proyecto de ley, y busqué mucha información, me costó porque hay leyes que protegen bienes naturales que están obligadas a tener una construcción científica preliminar, porque de lo contrario podés equivocarte muy feo y destruir en lugar de construir, ¿no es cierto? Así que me costó mucha consulta, mucho diálogo, mucha participación de distintos sectores involucrados y con conocimiento hasta que logramos la construcción de la ley. Que por supuesto a las 4 horas de haberla sancionado, después de todas las discusiones, sí. Ya Cristina la había vetado. 4 horas. Se presentó de Peter Moon, sí. Que es el CEO de la Barrick Gold, que es una empresa minera de San Juan, que lleva contaminados 5 ríos, que la última vez se equivocó y derramó 1.200.000 litros de cianuro para contaminar esos 5 ríos, ¿no? Es decir, ¿eso era Veladero o estoy equivocada? Claro, si no, Veladero, no estás equivocada para nada. Ay, Dios. Bueno, o sea, se presentó, por supuesto, estuvo 4 horas en la Casa de Gobierno y Cristina vetó la ley, ¿no? Claro, como era una ley que se había construido, porque, a ver, esta ley es una ley con historia. Se había construido con mucha participación, con mucho diálogo, con mucho conocimiento y mucho asesoramiento. Hubo una bronca, digamos, cuando la vetó, porque el espacio científico dijo, ¿pero cómo? Nosotros tenemos información. Las universidades dijeron, ¿pero cómo? ¿No? El IANIR le dijo, ¿pero cómo? Hubo una reacción, primero en los ámbitos científicos y en los ámbitos académicos, que se fue trasladando a la comunidad, que entendió que de una ley que iba a proteger su agua,
iba a pasar a no tener otra vez estar sin protección con el agua. Entonces se desarrolló un proceso de resistencia social. Yo me acuerdo, por ejemplo, una bicicleteada que vinieron 1.400 kilómetros de San Juan a Buenos Aires, vinieron en bicicleta, y no un pequeño grupo, un grupo significativo de personas, ¿no? Y bueno, esto sí, claro, se popularizó, se socializó, hubo una fuerte, digamos, presión social, y entonces Cristina salió a decir que, bueno, que la volviéramos a sancionar y que ella no la iba a vetar. Es un ardid muy jorobado, porque me acuerdo inmediatamente conversarlo con el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que es la comisión en la que se trató esto originariamente, sí. Y dijimos, bueno, lo que pasa es que después de la presión del PJ, de Cristina, ya nosotros que habíamos obtenido la ley por unanimidad, solamente habíamos tenido 3 abstenciones impresionante. De los 3 diputados de San Juan, presionados por el gobierno provincial. O sea, habían abstenido, ni siquiera se habían a votar en contra. Claro. ¿No? Sí. Entonces, transformamos una ley, pero ahora ya sabíamos que no iban a ser 3 abstenciones, sino que se iban a ir, que nos iban a dejar sin quórum, que iba a haber más de 3 abstenciones. Así que dijimos, no, tenemos que buscar otro camino alternativo. Y el camino que encontramos, que fue bastante sencillo, digamos, de pensarlo, era que si nosotros insistíamos en ese texto, íbamos a tener dificultades. No íbamos a lograr los 2 tercios que hacen falta para oponerse a un veto presidencial. Para cuando la presidencia lo veta, claro. Si vos querés oponerte al veto, necesitas 2 tercios de los votos. Entonces dijimos, no, vamos a modificar un poquito la ley, le vamos a cambiar un par de artículos, vamos a hacer alguna precisión, digamos que vamos a informarle a la Dirección Nacional de Bosques, digamos que vamos a informarle al INTA, o sea, todo absolutamente innecesario, porque ninguna ley tiene que ser informada a nadie. Claro. Pero al poner ese nuevo texto, era una nueva ley. Claro, y ahí entró. Y al ser una nueva ley, no necesitábamos los 2 tercios, sino la mitad más 1. Esa adversidad la superamos bien. La ley salió por 3 o 4 votos, en esta oportunidad no tuvimos ese número, pero salió. Después vinieron otros avatares, ¿no? Es decir, como las provincias vieron que salía y que era legal y que estaba, digamos, en los términos constitucionales, decidieron hacer leyes provinciales que iban en contra de la ley nacional. O sea, había dejado de ser una ley de presupuestos mínimos para convertirse en una ley que las provincias podían alterar. Segunda etapa. Claro. Entonces, un recurso de unas provincias inician un recurso de inconstitucionalidad. No solamente hacen leyes provinciales, sino que recurren a la Suprema Corte de Justicia, porque es un litigio entre una provincia y un poder político nacional, que es el Congreso de la Nación, y eso va directamente a la Suprema Corte, no va a la justicia ordinaria. Claro. Entonces, inician un recurso de inconstitucionalidad, va a la Suprema Corte de Justicia, que se toma su tiempo, 4 años, pero decide finalmente que la ley es perfectamente constitucional. 2010 se hizo. Y claro, ahí ya estamos en 2010. Sí, bueno, pero no, cuando la Suprema Corte lo declaró constitucional fue en el 2018. O sea, se tomaron su tiempo para decidir que era absolutamente constitucional. Superamos también este obstáculo, claro. Y lo que nunca pudimos superar fue la corrupción de las provincias. Ahora sí, ya no podían tener una ley provincial, la ley era constitucional, pero ellos estaban en la provincia y ellos decidían si en este lugar había un glaciar o no había un glaciar. O sea, este fue el principio, digamos, del asunto, ¿no? Ahí lo que tiene cobra una vigencia extraordinaria y tiene una fuerza enorme es que la ley contiene la obligación nacional de realizar un inventario de glaciares. Claro. O sea, no me van a decir que existe o no existe glaciar. Vamos a tener un inventario y el inventario va a decir. Te lo voy a mostrar. Claro, y sobre todo,
yo quiero recalcar este asunto porque por ahí pasa desapercibido. La gente tiene una idea de que es un glaciar, lo ve, le gusta ir a esquiar, mira las fotos de la Punta Blanca, de cuándo vendrán. Entonces ahí entienden que sí, porque en la escuela los chicos le dijeron que la Tierra había tenido 5 edades de hielo, que la última hacía 3 millones de años y que hace 12.000 años se conservan los glaciares. O sea, empieza a vincular que los glaciares tienen esa trayectoria, esa cantidad de años, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no teníamos un inventario y sobre todo, vuelvo a decir, la zona el permafrost, que se llama, que es el glaciar que está tapado. Es un glaciar no de cúspide, es de llanura en general. Se depositó el hielo, quedó en un bajo meridional, en un lugar donde las montañas hacían hueco. Ahí quedó el hielo y después con los años arriba de ese hielo se fue depositando una cantidad importante de arena, de piedra. O sea que no se ve. Y no se ve. Vos estás caminando arriba de un glaciar y no lo sabés. No sabés que está abajo. Y no te hablo de una capita de hielo. Te hablo de una capita de hielo que tiene de 2 metros a 200 metros de espesor. Es la reserva extraordinaria. Tremendo. Y es, como no está en la cúspide, es decir, no está todo el tiempo debajo de la isoterma o por encima de la isoterma de 0 grados, no está todo el tiempo congelado. Es como hay piedra, arena, además, y con un masacote de hielo que lo compacta todo, como si fuera cementado con hielo, ¿no? Claro. Que cuando comienza, todos los años recibe nieve, que con el tiempo derrite, se va para abajo, una parte escurre, pero lo cierto es que ese permafrost que hay en alta montaña, en media montaña y en baja montaña, es decir, te hablo de 1.000 o 2.000 metros de altura, pero tapado, cubierto, dentro de una especie de congeladora, ¿no? Claro. Eso es lo que alimenta los ríos de todo el oeste de nuestro país. Nosotros tenemos un oeste que desde Jujuy a Tierra del Fuego puede trazar una línea, los científicos la llaman diagonal seca. Lo tenía anotado, digo. Bien, te quería preguntar, porque te había escuchado hablar de eso y me parece muy interesante. Bueno, es una diagonal que en realidad viene del Ecuador, y que está recostada sobre los Andes. Es decir, ¿qué pasa con los Andes con 5.000, 4.000, 7.000, 6.000 y pico de metros de altura? La humedad que viene del Océano Pacífico no pasa. Queda del lado de Chile, golpea con las montañas, llueve y nosotros tenemos un Chile hermoso, verde, selvas, etcétera, etcétera, a pesar de que está en lo montañoso, porque tiene una gran cantidad de agua. Ahora nosotros deberíamos decir, bueno, si no pasa la de Chile, vendrá la del Atlántico, pero está muy lejos. Está lejos. El Atlántico está muy lejos de la cordillera. Entonces, esa zona que queda atrapada entre los Andes y la posibilidad del Atlántico de hacer llegar la lluvia, ahí se construye esa diagonal seca, que vos mirás el mapa de Argentina de frente, al este de esa diagonal, que está Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, es decir, la zona con lluvia abundante. Claro. Y cuando digo abundante, hablo de entre 2.000 y 2.500 milímetros por año. Y del otro lado, cuando mirás el mapa, al oeste de esa diagonal, tenés las zonas áridas, secas y desérticas. Hablo de zonas en las que por año llueven como mucho 200 milímetros. No 2.500, 200, menos de una décima parte de lo que llueve en la zona este. Ese oeste es las 2/3 partes del territorio argentino. Ahí viven millones de personas, ahí tenemos el nacimiento de 38 ríos que corren después y recorren todo el país, que se forman exclusivamente no por la lluvia, que es insignificante, sino por el derretimiento de esas zonas de permafrost y esas zonas de periglaciales. A ver si entendemos. Destruir esto
es destruir la vida en todo lo oeste. Claro. Este es el tema. Acá estamos discutiendo, no estamos discutiendo si un emprendimiento minero sí o no, si deja ganancias sí o no, eso lo podemos charlar si quieren. Estamos discutiendo si el agua escasa, escasísima, que es el agua dulce, es para vivir o es para negociar. ¿Cómo te va, Marta? ¿Cómo te va? Daniel te habla. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Mirá, justamente lo que vos estabas diciendo, nosotros estamos en San Marcos Sierras, que es al oeste, casi de frontera con La Rioja, y estamos en esa zona que vos decís seca. Apenas te oigo, disculpame, apenas te oigo. ¿Cómo te va, Marta? ¿Me escuchás ahí? Ahora sí. ¿Cómo te va? No, que justamente vos estabas hablando de esa diagonal húmeda y seca que divide la Argentina. Nosotros estamos del lado seco de esa diagonal, porque estamos casi en el oeste, en la frontera con La Rioja. Estamos en Córdoba, pero al noroeste. Y sabemos muy bien que acá escasea mucho el agua, cada vez que llueve es una bendición, y estamos en una zona semiárida, ¿no? Vos en un reportaje que hiciste hace un tiempo dijiste que el agua en la superficie terrestre, el agua dulce, es muy poquita, es solo el 2,5%. De toda el agua planetaria, sí, ¿no? Y toda el agua planetaria. Y el 70% está congelada. Exactamente, bueno, pues, esto es así, o sea, el agua dulce, que es muy poquita, es el 2,5% del total de agua, tiene un porcentaje significativo, el 30%, que está debajo de la Tierra, que suponemos que con la época de los meteoritos y demás, quedó enterrada por el impacto debajo de la Tierra, y son lo que nosotros llamamos acuíferos. Ahí está más o menos el 30%. Después, congelada, como resabio de la edad de hielo, vuelvo a decir, que por millones de años cubrió la Tierra, y que tenía 6 grados menos de temperatura de lo que tiene hoy, en ese lugar está el 69,4 o 0,6% del agua. Está en forma de hielo, congelada, en las cúspides y, como te vuelvo a decir, en el permafrost, escondido debajo de la Tierra. El 0,4% es el agua de superficie. Y en esa agua de superficie, el 0,4% del 2,5%. Claro, nada, ¿no? muy poco. Es una cantidad muy pequeña que además está altísimamente contaminada. Mirá. Nosotros tenemos el 70% de las cuencas hídricas contaminadas en la República Argentina, de distinta manera, con distintas formas de contaminación. En la agricultura agrotóxica le sumó una contaminación acelerada, pero hay contaminaciones de milenios que están depositadas en los lechos de los ríos. Claro. Es decir, el agua nuestra, además de ser escasa, está contaminada. Y los seres humanos irresponsables, digamos, los que son irresponsables, han incrementado la contaminación de los acuíferos. Cuando el agua de superficie es insuficiente, lo que realizan es perforaciones para sacar agua de los acuíferos. Cuando esas perforaciones van, no siempre solo sacan agua, también entran los elementos que se utilizan para la perforación. O sea, productos químicos muy fuertes para romper la roca. Son los mismos productos que se utilizan para el fracking, que son de alta capacidad de contaminación. Así que ya hay muchos acuíferos contaminados. Es más, hay uno, que es el acuífero Puelche, que es el acuífero sobre el que está asentado Buenos Aires, Uruguay, o sea, es un acuífero muy grande, tiene otra contaminación. Cuando vuelvo a los irresponsables, el centro atómico de Ezeiza decidió volcar los residuos radiactivos en tierra, y esos residuos están en el acuífero. No. O sea, estamos hablando de millones de personas que consumen esa agua. Millones. Tenemos ríos contaminados, lagos contaminados, acuíferos contaminados. En definitiva, la única agua que nosotros tenemos, de buena calidad y mantenida en las mejores condiciones, porque está en el refrigerador desde hace milenios, es el agua de los glaciares. Le sumamos a eso, Marta, el calentamiento global y qué podemos, qué nos podés contar de el glaciar. ¿Tiene recuperación o no? ¿Se derrite y se derritió? ¿Se contamina y se contaminó? Las aguas.
Sí, el agua de glaciar. Sí. El agua está claro que las temperaturas hoy son insuficientes para generar una nueva edad de hielo, eso está clarísimo. Entonces, cuando un glaciar se derrite, no es que se forma otro glaciar en el mismo lugar, no. Y ahí hay pocas posibilidades de que se forme, porque se formó con milenios, se compactó con milenios, pero cuando eso se derrite, tal vez dentro de otros milenios volvamos a tener un glaciar ahí, pero no por ahora. No lo vamos a poder saber, no lo vamos a poder saber. No lo volvemos a ver. Y vuelvo con los que están, los permafrost, los que están debajo de la tierra, ya están cubiertos, o sea, es un glaciar cubierto con detritos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando un glaciar es blanco, es decir, es de cúspide, está en la montaña, cumple una función muy interesante que se llama el efecto albedo, que es la refracción de los rayos solares. Cuando el rayo solar pega en una superficie totalmente blanca, esa luz y ese calor refractan. Entonces, los glaciares descubiertos son glaciares atemperadores del clima. Claro, pagan con su derretimiento, pero atemperan el clima, evitan que el cambio climático sea más fuerte y más acelerado. Si yo lo tengo que explicar por qué son esenciales, porque preservan el agua, porque cumplen un efecto que permite refractar el calor y que no nos muramos con 5 o 6 grados de temperatura en los próximos 20 años, y porque además esa agua no es solamente para los seres humanos, esa agua es para todas las formas de los ecosistemas que rodean los glaciares. Sí, los glaciares tienen vida. El agua como elemento vital indispensable sobre el planeta. Exactamente. Ahora, fíjate vos, lo que a mí más me preocupa de todo esto es que la ignorancia, bueno, que desde ya me tiene muy afligida, ¿no? Pero hay una cuestión que no se conoce, tal vez tanto. Vuelvo a que ese hielo que está ahí preservado en los glaciares y en el permafrost es milenario. No es un hielo prefabricado. Todos los años, si lleva un poco, ahí acumula un poco más. Pero la base de eso es milenaria, tiene muchísimos miles de años. Y debajo de esa glaciar hay vida milenaria tapada por el glaciar. Y te hablo de dinosaurios, y te hablo de virus, y te hablo de bacterias que están ahí tapadas desde hace millones de años. ¿Qué va a pasar cuando el glaciar se rompa, se derrita, se saque? Con eso, todo eso, ¿qué va a suceder? Queda expuesto, ¿no? No, expuesto, eso es una fuente inmensa de gas metano. Mira. Que es el segundo gas calentamiento de la atmósfera. ¡Apa! O sea, nosotros con la destrucción del glaciar no solamente sacamos el efecto albedo que refracta el calor y nos alivia, sino que destapamos una masa contaminante que contiene una inmensa cantidad de gases de efecto invernadero. Es decir, multiplicamos el calentamiento global. Qué tremendo y qué tremendo poder escuchar esto y poder tener más, a veces uno tiene una especie de confianza a ciegas, ¿no? Cuando sabe, o es una intuición, ¿no? Este instinto de supervivencia, o sea, decimos, bueno, no, esto no se toca, el agua no se toca, la tierra hay que cuidarla. Mucha gente no tiene eso, evidentemente, por eso estamos en problema, tienen más el signo pesos adelante, de algo que también te he escuchado hablar, ¿no? Esto de todo lo que se hace, todo lo que se contamina para de repente sacar oro que va a parar a dónde, ¿qué hacemos con ese oro? No toda la ridiculez de la ambición humana. No, a la bóveda de los bancos. Claro, una locura. Todo para estamos desenterrarlo. Locos. Estamos locos. Rompés todo, contaminás todo para desenterrar el oro y lo volvés a enterrar en la bóveda de los bancos. Ay, qué locura. O sea, sí, claro. Por eso cuando yo trabajo y enseño, digamos, en la escuela, trato de que se entienda que lo que los seres humanos hacemos no es siempre lo mejor, ni es lo más lógico, ni es lo más cuerdo, ni es lo que más nos beneficia.
Claro. ¿No? Porque el beneficio económico no es el único beneficio. Yo puedo estar forrado de plata y morirme de tuberculosis. O sea, el beneficio económico te otorga, sí, algunas posibilidades, pero vos necesitas otros beneficios. Total. Beneficios saludables, alimentarios, salud, por supuesto, aire, etcétera, etcétera, agua. Y si no tenés eso, que es la base, bueno, tengas toda la riqueza económica que tengas, no tenés ninguna posibilidad de sobrevivir, ¿no? Totalmente. Así que... Marta, te interrumpo un poquito porque la verdad que escucharte es un montón, y primero decirte otra vez, no sé si te lo dije, creo que no, bueno, gracias acá la oportunidad de poderte estarte esto, ¿no? Escuchando y preguntando, y me da cosa interrumpirte porque es todo muy buena información la que compartís, pero ahí cuando decías lo del inventario, esos inventarios se pudo hacer y contienen estos glaciares que están así tapados, los que no podemos ver, esto de lo que estás comentando, están también clasificados, tienen su... Sí, está clasificado, pero a ver, nosotros esta ley que ya tiene sus años, se hizo con el IANI, el Instituto Argentino de Nivología y Glaciación, que es un instituto que tiene una cantidad de solo científicos. Ahí trabajan científicos especialistas en hielo y glaciares. Y ellos, no es fácil hacer un inventario, es decir, de glaciares, ¿no? ¿Qué se supone? Tiene que ir al glaciar, hacer una pequeña incisión, extraer con una barra hasta dónde llega, cuál es la profundidad, porque todo lo que está afuera lo vemos. Pero saber la profundidad, cuánto hielo, qué calidad de hielo, si está compactado, si es hielo sucio, si es hielo de escombros, cómo está mezclado, o sea, eso les exigió, tuvieron que trabajar muchos años para hacer ese inventario, ¿no? Ahora, de ese inventario, que fue, a ver, la ley de glaciares fue la primera en el mundo, fue la primera ley mundial que protegió glaciares. Y el inventario nacional de glaciares también fue el primero en el mundo. Mira. No, ahora, el año pasado, se ha encontrado otra forma, otros mecanismos para hacer un relevamiento de los glaciares. Lo encontró la Universidad de Zúrich, en Suiza, y hizo un mapeo universal de glaciares, periglaciares, permafrost, formas heladas, y lo hizo por medición de temperaturas. Mira. Y hoy todos los países del mundo tienen a su disposición esta nueva investigación, este nuevo inventario que tiene una cantidad de aportes nuevos, tanto que cuando informaron la parte que le correspondía a la República Argentina, el inventario vino con la nota de que la Argentina tenía 53 emprendimientos mineros arriba de los glaciares. Impresionante. O sea, nosotros tenemos más y mejor información. Ahora, mirá lo que te voy a decir con este proyecto que trato de meter, porque es ridículo desde todo punto de vista, ¿no? Porque dice, bueno, o sea, a ver, ¿cómo es la jerarquía de las leyes en la República Argentina? Vos tenés la Constitución Nacional y las leyes nacionales, los tratados internacionales votados como ley por el Congreso, que tienen una jerarquía. Está primero la Constitución, segundo los tratados, que tienen jerarquía constitucional, después las leyes nacionales y después las leyes provinciales. ¿Qué quiero decir con después? Sí. Que las leyes provinciales o las leyes nacionales no pueden contradecir la Constitución Nacional ni los tratados internacionales firmados. Hay una jerarquía, porque de lo contrario viviríamos en una anarquía legal. Entonces, la Constitución ordena, esa es la jerarquía. Muy bien. Una ley nacional o una ley provincial tienen que tener materia ambiental, por el artículo 41 de la Constitución, ciertos principios básicos para que todas las provincias tengan que acatar esos principios básicos, son principios fundamentales, y de ahí se derive después la legislación provincial.
pero no al revés, que de la legislación provincial se deriva a la legislación nacional. Eso se llaman presupuestos mínimos. Son una autorización, una autoridad exclusiva del Congreso de la Nación para fijar presupuestos mínimos y homogéneos en todo el territorio nacional. Entonces, la ley de glaciares es una ley de presupuestos mínimos que le dice a todas las provincias que tienen glaciares o son las periglaciares que no pueden hacer determinadas cosas que destruyan o contaminen los glaciares. Esta es la ley. A que ustedes en su territorio lo sepan o no lo sepan, tienen glaciares y son las periglaciares. En esos lugares, esos glaciares y periglaciares, que es agua, yo le estoy diciendo a los gobiernos provinciales, el agua de su territorio, ustedes no la pueden contaminar intencionalmente. Claro. No pueden voltear ahí químicos para contaminarla y no pueden destruirla y contaminarla con operaciones industriales o supuestamente industriales, como es la minería, que la contaminen. Después vemos cómo hacen minería en otro lugar, pero acá no pueden hacerla porque le contaminan el agua a todo el pueblo. Y cuando no contaminan, no estoy hablando de una pequeña contaminación. O sea, la forma de explotación de la minería se realiza, se busca la roca volcánica, porque es la roca que contiene pequeñas partículas de distintos metales y minerales, de oro, plata, cobre, etcétera, lo que sea, una enorme cantidad de pequeñas partículas. ¿Por qué? Porque cuando la roca erupcionó a 3.000 grados de temperatura, derritió todo, volcó y se constituyó una montaña volcánica, de origen volcánico. Eso no es ladito, es origen volcánico. Entonces, esa roca, que es más porosa, más fácil de romper y demás, van con grandes máquinas, la rompen, la muelen, nos roban el agua de los glaciares, arman una pileta de 2 kilómetros de diámetro y de buena profundidad, ahí meten miles de millones de litros de agua pura de esa reserva de ya vida eso es un que delirio. nosotros tenemos. Ahí le agregan entre 40, 50, 60 químicos. ¿Eso para se llama, Marta, lixiviado? lixiviado? Lixiviado, perfecto. El lixiviado es eso, agua con arena molida y con muchos químicos para hacer flotar las partículas que ellos quieren. Entonces echan unos químicos, flotan las partículas de oro, extraen el oro, flotan, meten otros químicos, flotan las partículas de plata, extraen las partículas de plata, echan otros químicos, flotan las partículas de cobre, extraen las partículas de cobre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, porque sos muy docente y muy buena. Bueno, esa agua queda con todos los químicos que le metieron, sí, que incluyen cianuro, sin duda ninguna, en todos los casos. Pero lo que no dicen las mineras y no dicen los gobiernos provinciales ni el gobierno nacional es que en esa molienda que se hace se muelen otros metales y minerales que estaban en la roca volcánica. Y estoy hablando de cesio, de radón, de uranio, de estroncio, de minerales y metales pesados, que esos no se van más del agua. Radiactivos, ¿no? Esa agua queda contaminada con metales y minerales pesados. Después a lo mejor el cianuro y los otros químicos con los años evaporan. 500 años dicen, ¿no? Pero eso 500 años no ser evapora. Que se puede, ¿Cómo? En 500 años puede ser que se calcula que se puede reciclar el agua. Sí, 500 años, ¿qué dicen los científicos? A lo mejor en 500 años el agua va evaporando, aunque está en zonas frías, pero es posible con el aumento de la temperatura que se evaporen, y bueno, después quedará ahí abajo un barrito de metales pesados y minerales pesados, que eso no evapora, no se va y que no vamos a saber qué hacer con eso. Sí, que no te van a avisar. Usted está jugando con el barrito altamente tóxico. Bueno, Marta, te quería hacer una pregunta política y de actualidad, Marta. Te quiero traer al hoy, ¿no? El tema este. Hay una intención del gobierno nacional de reformar la ley de glaciares. Y tenemos una declaración de Milei de hace 2 años que dice: para el candidato, que era candidato en ese momento, el problema del agua radica en que no hay derechos de propiedad sobre el agua.
dijo Miguel. Y aseguró que cuando ese elemento sea escaso, que para él no lo es hoy, cuando hablamos que en la superficie solo el 2,5 del agua es dulce, alguien verá un negocio y se terminará la contaminación. Ese es el razonamiento de nuestro presidente. Sí, esta ley, esta reforma, pero tiene algo que yo nunca había visto. En toda mi vida nunca había visto esto que tiene esta ley. Y yo creo que ustedes tampoco van a haberlo visto. Y les conté un poquito cómo fue la enorme dificultad para tener un inventario de glaciares. Bueno, ¿ahora qué dice esta ley? No, un momento. Los funcionarios de la provincia van a ir a verificar ese glaciar y van a decidir si tiene o no tiene importancia hídrica. ¿Ustedes creen que hay una gota de agua que no tenga importancia hídrica? Una contradicción total. Bueno, pero ellos deciden que no tiene importancia hídrica y deciden autorizar en ese lugar un emprendimiento de altísima contaminación como es la minería. Hasta ahí la locura ya era gigantesca. Pero le agregan algo más. Esto no lo podía creer. Lo tuve que leer 2 o 3 veces. Consulté con la asociación de abogados porque digo, no puede ser. Porque ¿qué dice? Dice que si en ese trabajo que realiza el gobierno provincial para ver si el glaciar es importante o no, por ahí descubren nuevos glaciares. Entonces le tienen que avisar a Dianigla que ellos descubrieron un glaciar que Dianigla no había visto. Es decir, que se pongan a buscar nuevos glaciares directamente y listo. No, eso lo ponen para justificar. No, ya sé, obvio. Lo ponen para justificar lo que te voy a decir ahora. Y si en esa aventura de recorrida de la provincia ellos descubren que un glaciar o una zona periglaciar no es importante, porque no es un recurso hídrico importante, le dan la orden a Dianigla para que lo retire del inventario. Nada, tremendo. Tremendo. ¿Y entonces qué hacemos? Un funcionario, no me importa, yo creo que todos los gobernadores sean geólogos, mucho menos, pero un funcionario político va a revisar una reserva glaciar que está a 200 metros bajo tierra. Y él decide que no es importante porque no tiene relevancia hídrica, porque no alimenta, él cree que no alimenta las cuencas hídricas del país. Entonces él decide que ese no es importante y entonces no dice que no es importante, porque eso lo carga con la responsabilidad a él. Claro. Él le dice a Dianigla que retire del inventario ese glaciar porque no existe más. Y él va a decidir la ruptura porque no existe. Claro. Es una locura. Es tremendo. No lo había visto. Sí, es como decir, qué sé yo, ir a hacer un censo geológico o territorial y decir, bueno, este bosque no existe. Pero o este río es importante, este río no es importante. No, pero como yo lo voy a quemar, este bosque, le ordeno al gobierno y a la asociación de inventarios de bosques que lo eliminen, porque yo lo voy a quemar. Tremendo. Bueno, así es una cosa, o sea, por suerte diría yo, tiene esos artículos ridículos, absurdos, contrarios a cualquier lógica, a nosotros nos favorece, porque si esto lo llegan a sancionar, se imaginan que el recurso de constitucionalidad lo tenemos ya preparado. Claro. Marta, bueno, nos queda, tenemos un ratito, por lo menos, bueno, no sé si vos, pero nosotros tenemos un ratito más, o sea que vamos a tener que un poco redondear, pero sin que queden algunas cosas pendientes como no sé si nos podés contar si estás vos junto con, me imagino, con gente con la que trabajás, haciendo algo que tenga que ver con acciones legales sobre todo esto. No lo sé, te pregunto, contame. Bueno, la Asociación de Abogados Ambientalistas con los que yo trabajo, y hay varios compañeros con los que he trabajado también en la construcción de la ley, ¿verdad? Quique Viale trabajó intensamente, Maricela Vampa trabajó intensamente también en el armado de esta ley, en pensar que queríamos una ley
que tuviera la importancia que nosotros queríamos que tuviera, pero que no violara ninguna norma, ninguna constitución, y que no fuera una locura. Claro. O sea, estábamos plantando. Entonces, ahí lo consultábamos, y Quique nos ayudó mucho, tuvimos ese apoyo grande, ¿no? Y por supuesto, ya sé que ellos se están preparando por si esta ley sale, pero fíjate que ni siquiera en el Congreso, al gobierno nacional, no le dieron los números para esta locura. Claro. No la pudieron sancionar. Tuvieron que pasar al cuarto intermedio, la pasaron para mediados de febrero. O sea, no la van a tratar de inmediato y van a tratar de sobornar a los diputados y senadores de todas las provincias. Puede ser que con algunas tengan éxito, ¿no? Sobre todo las provincias estas que están recostadas directamente sobre la cordillera. Por ejemplo, Mendoza. ¿Qué dice? Este es un glaciar, está, pero para mí no existe, no tiene importancia hídrica, lo uso para la minería. Ahora, ese glaciar que Mendoza no le dio importancia hídrica, era casualmente también el que derretía y llevaba el agua, por ejemplo, a La Pampa. Claro. Entonces, unilateralmente, las provincias que violen y destruyan los glaciares están destruyendo las cuencas hídricas de las provincias que están aguas abajo. Claro. Y además, no es que solamente, sí, ¿no?, se perjudican ellas. Además, hay glaciares que están en zonas limítrofes. Claro. Porque la naturaleza, digamos, no se rige por los límites territoriales políticos. No es que el glaciar dice yo me pongo acá y entonces pasan el límite por otro lado. Con el caso de Famatina, eso, ¿no? Que tenían límite con dos provincias, ¿no? ¿Quién decide eso? Ya hubo un litigio hace años entre La Pampa y la provincia de Mendoza, porque Mendoza acaparaba el agua y se quedaba con el agua. No en entonces no de los glaciares, pero sí de los ríos que tenían poca agua, tienen poca agua. No son ríos como el Río de la Plata, son ríos de montaña, son riachos, en algunos casos uno lo ve un río pequeño, lo cruzás caminando, a veces a caballo, lo que sea. No es un río caudaloso, tiene torrente en general, sí, porque como son de montaña vienen bajando, pero no tienen un enorme caudal. Europa, y Mendoza, sí, perdón, para cultivar, para sus frutos, las vides, los manzanos, etcétera, se quedaba con todo el agua y la dejaba sin agua a La Pampa. Entonces La Pampa inició un juicio contra la provincia de Mendoza porque le inhibía la llegada del agua. Y la Suprema Corte condenó a Mendoza a que no se puede quedar con todo el agua y 1/3 de toda el agua tiene que dejarla circular. No, o sea, nosotros tenemos es un tema complejo. Complejo, muy agua, complejo, ¿no? muy complejo. Es muy complejo. Ahí Mendoza con mucho trabajo, ¿no? Para hacer, porque bueno, sabemos lo que está pasando. Son varios los proyectos mineros, porque también uno dice, bueno, escucha, ¿no? El proyecto San Jorge, empiezas a leer un poco más la letra chica, aparecen un montón de otros que están ahí en puerta. ¿Y por qué 27 proyectos en puerta? ¿Por qué te crees que los mendocinos salen a la calle? Totalmente, esto tiene que está en disputa su agua. Cuando en ese juicio de Mendoza contra La Pampa, Mendoza dijo expresamente que el agua de Mendoza era insuficiente y que por eso se quedaban con el agua. Y resulta que ahora, como es insuficiente, deciden destruir las fuentes de agua. Bueno, no, hay cosas que a mí no me da la razón para entender estas cosas, porque son disparates políticos, disparates económicos, disparates biológicos, atentan contra la vida de las personas. Directamente contra la vida. Marta, en estos últimos minutitos quería decirte un par de cositas y ahí también Juan Pablo te va a hacer una pregunta, pero quería, aunque sea meterlo así, tema. En Europa, megaminería no existe. No, claro, no permiten. Claro. Porque sabe el nivel de toxicidad. Claro. Bueno, Estados Unidos la fue corriendo. Y Canadá también. Muchas de esas empresas son canadienses, pero cuando entendieron el grado de contaminación, empezaron a subvencionar a las empresas para que vinieran a hacer minería en los pueblos pobres. Bueno, hay toda una historia, ¿no? Los norteamericanos decían que bueno, que sí, que causa daño, pero no tanto daño en los países subdesarrollados, porque un minero puede tener cáncer de próstata, digamos, por esta actividad,
pero bueno, como acá se mueren antes por otras razones, no es tan importante. Ay, Dios, Qué indignante. Y otra cosita más quería mencionar, el tema de que, bueno, en lo que es la ley de glaciares y el ambiente periglaciar hay un montón de, por supuesto, de cosas que son las que se pueden y no hacer, ¿no? Y pensaba también en otra que no es que uno se le pasan por encima las noticias estas que aparecen tanto en estos tiempos, ¿no? Que entra en vigencia el nuevo reglamento de permisos turísticos en parques nacionales, la construcción, cosas que, viste, antes yo viví en un tiempo en Parque Nacional Los Alerces y un día vino el guardaparque, no me voy a olvidar nunca, habíamos hecho una hermosa huerta y me dice, Gisela, discúlpame, pero no podés plantar acá ni esa papa ni esa rúcula porque estás en Parque Nacional. Yo veo el desfasaje de esos cuidados que en algún momento se tenían con lo que está pasando hoy y pienso en qué modificaciones además estarán pensando o a qué nos podemos atener cuando de repente se habla de modificar esta ley que cuida, ¿no? esos espacios. Bueno, acá pasamos, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? a tener una ley de protección a una ley de desprotección. O sea, claramente, entonces es una ley que ha decidido que los gobernadores pueden desproteger las zonas que la ley antes protegía. Ellos deciden que no es una reserva hídrica estratégica, en consecuencia pueden decidir que desprotegen lo que estaba protegido. Esto también nos da pie, porque es decir, nosotros tenemos una ley ambiental nacional, pero firmamos el Acuerdo de Escazú, que también es una ley nacional, que tiene la ley 27.566, si no me equivoco, del 2001, del 2021, y que establece que las leyes ambientales no pueden ser regresivas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada ley que se sanciona no puede retroceder en los estándares de protección que una ley anterior había alcanzado. Claro. O sea, que si yo tengo un derecho a vivir un ambiente sano y me protegen, me defienden el agua de los glaciares, no puede venir una ley posterior a decir que no me defienden más el agua de los glaciares. Y suena inconstitucional de por sí. Sí, es inconstitucional porque viola el principio de no regresión, ¿no? Es decir, la progresividad de las leyes ambientales es obligatoria, ¿no? Es un tratado internacional, tiene jerarquía de ley, es una legislación de altísima significación, ¿no? Y que establece también ese acuerdo de Escazú que se firmó con la CEPAL. No es una cuestión solamente de Argentina, es una cuestión que involucra a toda América Latina, ¿no? Y por supuesto la Comisión Económica para América Latina, que es la CEPAL, fue la que propició este acuerdo, que también protege a los luchadores ambientales, que también le obliga al Estado a la participación social, que estas cuestiones que involucran la posibilidad de vida de los seres de la Tierra no los puede decidir un funcionario por sí solo. O sea, nosotros tenemos, esto es una ley protectora, una ley importante, y por supuesto todo eso está violado por este proyecto del gobierno nacional. Lo que pasa que, bueno, hay que tener una cierta formación, hay que dedicarle tiempo, hay que entender de qué se trata, y hay que sobre todo comprender que yo y todos nosotros podemos entender la necesidad de fondos y de recursos que tienen las provincias, pero eso no se debe a la protección del agua. Eso se debe a un país que ha renunciado a la producción, al desarrollo económico, al crecimiento, que viene inhibiendo reiteradamente esas posibilidades de desarrollo. Entonces no te vas a salvar
porque dio la limpieza, ahora también en agua, y te dejen no solamente sin oro, sin plata, sin cesio, sin digamos tierras raras, sin litio, sino que te dejan también sin agua, seco y enfermo, y te dejan sin vida. Entonces, sí. Bueno, esto es lo que la gente tiene que comprender, ¿no? Es decir, hagamos un esfuerzo para comprender, ¿no? Que no hay autoritarismo posible que justifique que los seres humanos perdamos derechos, y que entre los derechos que perdamos el derecho al agua. Perfecto. Juan, ¿querías...? Sí, hola Marta, que yo estaba escuchando atentamente. Yo quería que de alguna manera nos aconsejes a los que somos, la frase mucho no me gusta, pero de a pie, los que vivimos, por ejemplo, en este pueblo rural, digamos, cada día, ¿qué podemos hacer al respecto, ¿no? En general, digamos. Yo creo ¿Nos que puedes dar cada día, un consejo? Me cuesta un poquito escucharte, te escucho con mucha dificultad, pero a mí me parece que cada día tenemos que abrirle la ventana a la vida, ¿no? Es decir, aunque sea una ventana chica, empujarla, ¿no? Y tratar en lo posible, como decía hace unos días Flavia Brofoni, ¿no? Es decir, abrir la ventana y no cerrarla, ¿no? Abrir la ventana en el sentido de comprender, aunque sea un tema un poco complejo, comprender que nos estamos jugando la vida, y que muchas veces los grupos económicos y las potencias dominantes en el mundo hacen todos los esfuerzos por trivializar la información, y para que no entendamos que de lo que se trata es de defender la vida, ¿no? Es una disputa por un pedazo de hielo, sí, nada más, y ya está, se terminó, ¿no? Claro. Y me parece que este es el esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Tratar de que las personas, grandes o no, jóvenes sobre todo, entiendan que no es un capricho, que no es una decisión de volver pobres a las provincias, y no es una decisión ni mucho menos de conspirar contra la posibilidad de la riqueza, ¿no? Estamos hablando de que esta no es que la minería de esa riqueza, la minería se lleva bienes no renovables. Buen punto la ahí para cerrar, el saqueo, ¿no? Sí, porque no queda nada, no queda nada, claro. No, sí, nos queda la contaminación. Sí. Bueno, sí. Pero digamos, en lo que tanto interesa al sector, digamos, productivo de la minería, que es un 3%, algo así se habla de unas regalías insignificantes. Pero es el 3% del valor boca de mina, es decir, es el 3% de lo que cuesta, del valor del mineral que se llevan, descontado los costos de producción. O sea que pagan 1.2, 1.5, 1.4. Un desastre. Pero lo que es peor es que ¿cuánto se llevan? ¿Qué hace? El gobierno va y pone una balanza allá en el medio de la cordillera, tiene inspectores que todos los días miden lo que están extrayendo. Sí. No hace eso. Acepta la declaración jurada de la empresa. La empresa me dice que se lleva 2 kilos de oro y yo le cobro el 3% del valor boca de mina de los 3 kilos que dice que se lleva. Claro. Y encima de eso. Sí, encima de eso. Y aunque estamos haciendo acá un esfuerzo para cerrar y dejarte un rato tranquila, me estoy acordando de algo que alguna vez te escuché decir, que se llevan no sé el nombre, pero es un resto que queda, que es una masa donde puede llegar a haber algún restito de oro, pero hay mucho material contaminante, va para África, donde una mano de obra más barata termina con lo que queda. Claro, pero ¿sabés qué pasa? África a lo mejor no tiene la cordillera de los Andes, ¿no? Claro. Entonces no tiene esa cantidad de erupciones volcánicas que han permitido esta localización en las montañas de origen volcánico de esta cantidad de metales y de minerales que son la voracidad, ¿no? Bueno, y eso es lo que tenemos que discutir, porque a nosotros no nos deja nada, salvo contaminación. Se lleva bienes que no podemos renovar, porque vos te llevas el trigo y lo volvés a sembrar, pero vos te llevas el oro y ¿qué haces? ¿Volvés a sembrar oro? O sea, es un saqueo abierto, manifiesto, además con las peores herramientas, digamos, desde el punto de vista físico, químico
biológico las peores herramientas, las más contaminantes, las más dañinas, las más saqueadoras y las que dejan por milenios o por muchísimos cientos de años una contaminación irreversible, ¿no? Entonces me parece que la sociedad no puede aceptar así como así, tranquilamente, que no hay remedio, que es bueno, que es la única forma, que ellos necesitan, como dijo Laura Richardson, la generala del ejército norteamericano, dijo, allá en Sudamérica tenemos muchos recursos naturales. Sí, están como locos acá. No, pero los tienen ellos, no nosotros. Claro. Sí. ¿Vos Pero... entendés? Tenemos. Sí. Esto es lo que la gente tiene que entender. Saqueo legitimado, ya ni siquiera ocultan en el discurso, porque antes eran un poquito más... No, eso es más a disimulado, ¿no? más. Era todo más Sí, disimulado. Ahora es una... Ahora no. Bueno, ahora es una gran oportunidad para que no nos hagamos, oídos sordos, podemos decirlo así, porque realmente también son tiempos donde todo se lo lleva a un lugar donde no, yo tengo estas ideas o estoy en este sector político y entonces, a ver, estas cosas nos tienen que despabilar, cachetear un poco y decir, estamos hablando de la vida, estamos hablando del agua, punto. Y aparte, Marta, sí. Dan ganas de quedarse charlando. Quedarse horas, sí. Horas. Pero... se les hizo la hora a ustedes. A nosotros se nos hizo la hora. Nosotros te agradecemos un montón. Darnos cuenta que podríamos seguir charlando nos da pie para decirte que te vamos a volver a molestar. Bueno. Porque me parece que es muy positivo escucharte. Te quería preguntar, seguramente estás dando charlas próximamente. ¿Dónde te puede ir a escuchar y ver la gente? Bueno, sí, por ahí sí, reportajes en las radios, charlas, y sí, todo lo que se puede para abrir las cabezas, digamos, ¿no? Sí, o sea, señora. La idea es que podamos ayudar a pensar de qué estamos hablando en serio, ¿no? Claro. Porque te mandan, entonces, ¿qué te dice la empresa? No, si nosotros venimos a dar trabajo. Entonces, en lugar de discutir una reforma laboral que permita que las personas no trabajen más de 6 horas por día porque las tecnologías han reemplazado a los trabajadores, nosotros discutimos qué le entregamos a las empresas y qué las autorizamos a contaminar para conseguir 200 puestos de trabajo. Sí, o sea, todo, hay que discutir todo. No podemos discutir solo el tema de la ley de glaciares. No. Tenemos que discutir la cultura que nos ha enajenado. Totalmente. La colonialidad cultural que no nos deja pensar qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y con quién lo tenemos que hacer. Maravilloso. Es un buen cierre. Realmente da mucho gusto. Marta, te agradecemos muchísimo, de verdad. Y bueno, que tengas buen día, buena semana, felices fiestas también. Gracias. Y bueno, para ustedes también, y gracias por ayudar a difundir. Gracias, Marta. Lo haremos más seguido, seguro. Estamos en contacto. Recordábamos muchísimo. No recuerdo la fecha, fue hace 2 años, 3, 1, cuando acá nos vimos en el encuentro plurinacional. Sí, hace 2 años. 2 años ya, sí, ¿no? Sí. 2 años y medio. Importantísimo, ¿no? Encontrarnos y hablar, como vos decís, de cosas importantes y tomar nota, pensar, tomar nota. Muchas gracias. Y no quedarse de brazos cruzados. No, la verdad que además tu onda positiva de empuje y de lucha es admirable, así que otra vez gracias. Contagiosa, vamos en esa. Bueno. Gracias, Marta, un cariño grande. Muchas gracias, Marta. Buenas fiestas para todos. Gracias. De San Marcos Sierras para todo el mundo. En el aire, Radio Quilpo FM 100.7 y sanmarcosierras.net.